digo, ante nuevas coyunturas, este año con todo lo que ha pasado también, ¿no? Es un desafío para pensar cosas, ¿no? Me parece, porque, digo, todos han puesto los ojos en la comunicación como el gran dispositivo que salva todo, ¿no? Y nosotros mismos me parece que no tenemos pensadas muchas cosas. Entonces, sí, No, y habría que preguntarse. lo más importante es que seguimos repitiendo, planteamos cosas a futuro y seguimos repitiendo viejos moldes. Sí, chao querida. Sí, no, eso es así, ¿no? O sea, por eso digo que a mí me parece que es un momento como de pensar mucho, de pensar y de innovar también, ¿sí? Pero cuesta en las carreras innovar. Hay mucha inercia, ¿no? Yo digo que la corporación docente es de las peores de las corporaciones. Nadie quiere dejar su cátedra, ¿viste? Hay un terror a que me quedo sin trabajo. Digo, es increíble. Yo cuando fui directora de la escuela no logré cambiar el plan de estudio. Bueno, ahora es facultad de Morondanga, porque no se ha podido cambiar nunca ni siquiera un plan de estudio. ¿Por qué? Por la resistencia docente, y los que se resistían a cambiar el plan de estudio cuando yo era director son los que son ahora autoridad, así que imagínate, ¿no? Y porque tienen miedo, porque además son ignorantes. Yo sostengo eso y lo digo así, son ignorantes, son mediocres, no quieren estudiar, entonces si les sacas su cátedra, chau, no saben qué hacer. Claro, pero cuando realmente la división en cátedra es ficticia, porque, a ver, uno está en una cátedra y puede estar en otra, porque se pone a estudiar. Esta cosa de que no podés no ponerte a estudiar para enseñar, porque si uno tiene que estudiar para enseñar, entonces, si a vos te sacan una cátedra y se modifica, ¿cuál es el problema que tengas que estudiar porque no sabes para enseñar? ¿Qué mejor? Bueno, pero eso, yo de vieja me animo a decirlo, yo que soy muy vieja en la universidad y las he visto en todas las carreras, no solo en las nuestras, ¿no? Pero cuesta. El problema es que eso no te genera muchas simpatías. No, pero a mí nunca me ha importado ser simpática, Marcelo. Yo sé que soy buena. Yo sé que soy buena persona, así que si dicen que soy antipática no me interesa. Pero yo digo lo que pienso. No en un nivel tal como el de la Eve, pero te juro, ahí, cerca. Sí, tengo los míos. No, porque yo creo que uno no se puede callar ciertas cosas. Digo, cuando querés que las cosas cambien, justamente. Sí, sí. Y a mí me parece que en la universidad hay mucho eso, ¿no? Hay mucho corporativismo mal. Todo el mundo se cuida, se protege. Bueno, es duro. Bueno, por eso nosotros quizás tenemos una ventaja porque estamos empezando de cero. Eso es bueno. Sí, el plan de estudio nuestro se modificó para dos cosas. En realidad lo modificó el macrismo para quitarle el nombre a una materia que se llamaba Historia de Madres. Mira. Le cambió el nombre y le puso Historia del Pensamiento de los Derechos Humanos. Ajá. Para sacarle la palabra social al nombre de la carrera, que antes se llamaba licenciatura en comunicación social, ahora es licenciatura en comunicación. Claro. Tuvimos suerte en que no se haya transformado en licenciatura en marketing, qué sé yo. Porque en relaciones públicas. En relaciones públicas. Yeah. Pero bueno, empecemos, porque ya somos un número interesante y ahí están entrando y los que van entrando irán escuchando. Lo importante es que quisimos organizar estas jornadas desde la dirección de la carrera, con el propósito más que nada de fortalecer espacios de reflexión, de debate teórico metodológico, qué sé yo, y que además los estudiantes puedan ir incorporándose al ámbito de los congresos, de las jornadas académicas, de los eventos científico-académicos. Y bueno, hicimos que el inicio de esta jornada lo pudiéramos hacer en combinación con María Cristina Mata, con Marita Mata, para todos los que conocemos y leemos sus textos desde hace tiempo, y que compartimos amigos en común. Quisimos que estés en esta jornada de apertura para que podamos conversar con vos, sobre todo que puedan conversar los estudiantes, las estudiantes,
Y bueno, y te damos la bienvenida entonces al Instituto Universitario de las Madres. Bueno, Marcelo, y a los otros compañeros docentes que también están ahí y a quien ya conocí un poquito, gracias por la invitación. Yo conozco muy poco de la carrera, ahora estoy empezando a escuchar, conozco algo más del instituto, pero bueno, agradezco mucho la invitación porque el Instituto de las Madres me merece el mismo respeto infinito que me merecen ellas, las madres. Y entonces, nada, es una alegría que ojalá que este primer contacto sirva para que, bueno, podamos seguir en contacto, ¿no? Compartiendo actividades y de mi parte lo poco o mucho que sé y que he hecho hasta ahora. Bueno, bárbaro. Bueno, yo cuando Marcelo me invitó, bueno, y buenas tardes a todas y todos los estudiantes que están ahí, ¿no? Que no los veo, pero que sé que están. Bueno, cuando Marcelo me invitó a participar en la jornada, me contó que muchas y muchos habían visto un video producido por Aler donde yo cuento algunas cuestiones vinculadas con la investigación. Y en ese video, una de las cosas que hago es contar algo que yo aprendí en una investigación que realicé hace muchos años, en vinculación con una radio popular del norte peruano, de la zona de Piura exactamente, que se llama Radio Cutibalú. Los que han visto ese video recordarán que yo cuento aprendí muchas cosas por supuesto, pero yo cuento en ese video una cosa que aprendí que para mí resultó muy, muy importante. Mientras generalmente se pensaba, y todavía hay muchas personas, ¿no?, que piensan en nuestro campo de estudios de la comunicación, que las personas consumen los medios, los programas para hacer algo, por ejemplo, para entretenerse, para tener datos útiles para la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Yo lo que aprendí de los campesinos de una comunidad de la zona serrana de Piura, a donde se escuchaba Radio Cutibalú, lo que yo aprendí es que ellos usaban los medios no para hacer algo, sino para ser. Para ser, en este caso específico, iguales que los campesinos de otras comunidades. Y eso que yo aprendí, que los medios de comunicación se usaban y los programas no para hacer algo con ellos, sino para ser, fue algo que me inquietó profundamente, porque no era una noción, digamos, una manera de pensar que estuviera muy difundida, que fuera la que predominaba dentro de las teorías de comunicación que manejábamos. Por esos mismos años, estoy hablando de los años 80 del siglo pasado, toda una antigüedad, yo desarrollé otra investigación que no tenía que ver ya con radios populares, sino con lo que yo llamaba radios de audiencia popular. Yo le llamaba radios de audiencia popular a las radios que hoy le llamaríamos hegemónicas, ¿no?, o comerciales, pero que tenían una gran audiencia de sectores populares, es decir, que la mayoría de sus oyentes provenían de los sectores populares. Me refiero, por ejemplo, en Córdoba era el caso de LB3, que luego dio lugar a la famosa Cadena 3, ¿no es cierto?, tan famosa en nuestro país. Bueno, en ese momento yo estaba haciendo esta investigación, que era una investigación académica, yo era becaria de CONICET en aquel momento, y yo, ¿qué hacía? Yo analizaba en esa investigación, o una de las partes de esa investigación, consistía en analizar el modo en que los sectores populares de Córdoba habían comenzado a escuchar radio allá por los años 40. Y yo analizaba qué había significado en sus vidas el comenzar a escuchar radio.
Y haciendo ese estudio, yo encontré algo muy interesante, algo tan interesante para mí, tan impactante como eso que yo había aprendido con los campesinos de Radio Cutibalú. Yo metodológicamente reconstruía historias de vida de personas integrantes de los sectores populares antes de haber escuchado la radio, es decir, sus años previos a ser oyentes de radio, para saber cuáles eran los modos que tenían de vincularse con los otros, qué prácticas culturales desarrollaban, etcétera, etcétera. Y yo encontré algo muy interesante. Las personas de sectores populares, con el fin de entretenerse, con el fin de reponer la fuerza de trabajo, ¿qué hacían? Jugaban al fútbol, iban al río, iban a pescar, se juntaban con amigos, iban a bailar, se juntaban con la familia. Es decir, unos rasgos de vida cotidiana bastante similares a los que hoy también podemos encontrar en cualquier comunidad popular, por lo menos en la ciudad de Córdoba. En medio de esas prácticas había aparecido la radio, y la radio obviamente había llenado de alegría a estas personas. ¿Por qué? Porque ampliaban su horizonte, podían conocer cosas que no habían conocido antes, porque podían acceder a escuchar músicas que no podían ir a escuchar a los teatros, etcétera, etcétera. Resulta que me pasó en esa investigación algo fantástico. Esas cosas que pasan cuando uno investiga, y ya vayan anotando esto. Cuando uno investiga, aparecen elementos, cuestiones, datos de la realidad que no hemos buscado y que, sin embargo, tenemos que tener muy, muy en cuenta porque son iluminadoras. ¿Qué me pasó a mí en esa investigación? Resultó ser que en el relato de sus vidas, algunas de estas personas me decían que después de un tiempo de escuchar radio, cuando se estaban convirtiendo en oyentes de radio, habían tenido que dejar de escucharla. ¿Por qué? Algunos porque se mudaban del conventillo donde vivían, y en el conventillo había un solo aparato de radio y todo el mundo se juntaba a escuchar. Bueno, se iban a otro lugar donde no había ninguna radio, no podían escucharla más. O por razones de trabajo se mudaban de barrio y se iban a un barrio donde no había luz eléctrica, y por aquellos años no había radios a pilas, ¿no es cierto? Así que si no había electricidad no había radio. Otros se mudaban al campo y menos, no había electricidad. Entonces yo tenía varios casos de personas que habían vivido sin radio, habían empezado a escuchar la radio, luego habían dejado de escuchar la radio. Y entonces me pareció interesante indagar qué sentían cuando perdieron de algún modo la condición de oyentes. Y lo que yo descubrí fue muy interesante. Ellos me decían que estaban muy tristes porque ya no podían entretenerse. Y yo en una y otra entrevista encontraba lo mismo, ya no teníamos cómo entretenernos. Y entonces yo le pregunté qué hacían en sus ratos libres, y me decían que hacían lo mismo que antes de que existiera la radio. Iban al río, se juntaban con amigos, pescaban, jugaban fútbol. Y entonces yo ahí aprendí algo formidable. Aprendí la capacidad, es decir, comprendí hasta qué punto la radio había tenido la capacidad de incidir tanto en la vida cotidiana de las personas como para modificar algunas nociones. Es decir, la radio había modificado la noción. Eso que antes se hacía y se llamaba entretenerse, ahora no era entretenimiento. El entretenimiento lo proveía un medio técnico. Fíjense ustedes cómo esos dos aprendizajes, esto de que se usaban los medios para hacer y esto de que un medio modificaba nociones que tenían que ver con la vida cotidiana, eran descubrimientos importantes. En mi caso me marcaron durante mucho tiempo porque de alguna manera me hicieron problematizar las razones por las cuales se usaban los medios y cómo los medios incidían en nuestra vida. Y al problematizarme sobre eso, empecé a interrogarme sobre qué significaba ser público de los medios. No qué hacían los públicos, es decir, qué consumían, cuándo lo consumían, en qué horarios, etcétera, etcétera. No, sino qué significaba ser público de un medio.
¿Qué significaba en términos de identidad, de modo de pensarse, de modo de ser? Y bueno, yo trabajé más de 20 años sobre la cuestión de los públicos y también como fruto de aprendizajes hechos en investigaciones empíricas y teóricas que hice sobre los públicos de los medios, fui vinculando esa cuestión con la cuestión del derecho a la comunicación y más recientemente con lo que yo llamo la matriz informativa de nuestras sociedades, porque yo sostengo últimamente que nuestra condición de públicos está fuertemente asociada a la noción de que somos o debemos ser personas informadas. Bueno, ¿por qué hice todo este cuento para comenzar mi intervención en estas jornadas de iniciación a la investigación en comunicación? Por dos cosas, básicamente. Primero, porque a mí me gustaría intentar transmitirles que investigar es para mí, y todo lo que yo diga al respecto es discutible, por supuesto, pero que es para mí la fuente de conocimiento más genuina que hay. Es decir, las fuentes de conocimientos más sólidos que podemos tener. ¿Por qué? Porque investigar es un modo de aprender que nos marca. Esto que yo dije me marcó. ¿Por qué? Porque cuando investigamos y hacemos algún descubrimiento, ese descubrimiento nos enfrenta con datos, con realidades, que como no conocíamos antes, no solo nos deslumbran, sino que nos inquietan, nos interpelan, no nos dejan tranquilos. Cuando uno investiga y descubre algo, y descubrir no es descubrir a la manera de Colón, descubrir lo desconocido, sino es ampliar un poco lo que pensamos. Descubrir es, si antes se pensaba que los medios eran esto, tal vez pueden ser esto. O si antes pensábamos que el público era el que escucha o el que lee, tal vez pensar que el público es otra cosa que no hemos definido bien todavía. Bueno, entonces para mí el investigar es un modo de aprender muy sólido porque marca, porque lo que aprendemos tiene que ver con nuestro esfuerzo, con nuestro quehacer, y desde ahí seguimos caminando. Y entonces la segunda cosa que yo quería decir, y por eso hice este cuento para empezar, es que el saber que producimos al investigar tiene la virtud de ser un saber que genera nuevas preguntas, nuevos saberes. Yo cuando daba clase le decía a los estudiantes que para pensar en una característica de la investigación, a mí me gusta pensar en ese momento de los niños que se llama la edad o el tiempo de los porqués. Ustedes vieron que los niños, más o menos entre los 2 y 3 años, tienen el tiempo del porqué. Y uno dice, nada, esto es una ventana. ¿Por qué? Bueno, es una ventana porque sirve para mirar a la calle y se abre. ¿Y por qué? Y es un porqué infinito. Bueno, para mí, de alguna manera, investigar es meternos en una cadena de porqués. Y esa cadena de porqués es lo que en términos científicos se suele llamar la construcción de problemáticas. Es decir, una serie constante de preguntas y de respuestas a través de las cuales, ¿qué se hace? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se llega a elaborar hipótesis sobre algún fenómeno de la realidad. Se llega a validar esas hipótesis. A través de esa sucesión de preguntas y respuestas, elaboramos interpretaciones acerca de la realidad y elaboramos hasta teorías. En mi caso, yo elaboré durante esos 20 años de los que les hablaba una teoría sobre el público que es diferente a las otras teorías sobre el público que existen. Y en esa teoría que yo elaboré, con mucha modestia, pero con mucha firmeza, están presentes, y con mucha, cuando digo firmeza quiero decir con mucha claridad, están presentes tanto
todas las otras teorías de las que yo me he enriquecido, así como todos los descubrimientos que hice en mis investigaciones empíricas. Es decir, están presentes lo que aprendí en mis investigaciones teóricas y lo que aprendí en mis investigaciones científicas. Porque esto es el tercer elemento que quiero plantear. Y es que cuando hablamos de investigación, y yo empecé contando 2 investigaciones que hice sobre 2 tipos de radios, no quisiera dar la impresión de que investigar siempre es investigar objetos empíricos y hacer trabajos de campo. También, cuando estudiamos un problema o un tema, estamos investigando. Cuando yo elijo, por ejemplo, y lo hice en relación con la problemática de los públicos, yo dije, yo quiero entender, comprender, no describir lo que hacen los públicos, comprender lo que son los públicos. ¿Cómo tengo que hacer para comprender eso? Y abrí un camino doble. Por un lado, me puse a estudiar, es decir, a investigar teóricamente todos los autores que habían hablado de los públicos. Los funcionalistas, los de la teoría crítica, los marxistas, los de los estudios culturales, es decir, investigué cómo se había trabajado la noción de público a lo largo de muchos años de estudios de comunicación desde distintas perspectivas. Eso es investigar. Pero al mismo tiempo diseñé estudios de campo para comprobar algunas de las hipótesis que yo iba elaborando. Por ejemplo, esto, de que ser público de los medios era una condición que uno incorporaba a la vida desde la cual actuaba, no solo frente a los medios, actuaba en la política, actuaba en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, digo, estas 3 cuestiones me parece, estas 3 cuestiones son las que quería transmitirles a ustedes con ese cuento de cómo en 2 investigaciones yo produje una serie de interrogantes y demás que me llevaron a unos descubrimientos que marcaron mi trayectoria. Dicho eso, me gustaría señalar otros aspectos que me parecen valiosos, desde mi experiencia siempre, ¿en relación con qué? En relación con la investigación en comunicación, cuando lo que se busca, y yo no tengo dudas que desde la carrera del instituto esto debe ser así, cuando lo que se busca, digo, es producir saberes que fortalezcan la posibilidad expresiva de los sectores populares, es decir, sus derechos a la comunicación. Cuando lo que se busca, en otras palabras, es producir saberes que orienten nuestra práctica en ese sentido. Y ahí sí yo quiero señalar varios aspectos. En primer lugar, resaltar que la investigación es en general, también hay investigadores individuales, pero eso es rarísimo. En general, la investigación es una actividad colectiva. Y por eso mismo fortalece nuestra capacidad de hacer con otros, fortalece el pluralismo, el debate, la discusión. Eso me parece que es una característica de este modo de aprender que yo valoro especialmente. En segundo lugar, decir que la investigación es una práctica que nos enfrenta, y nos enfrenta a veces dolorosamente, a la posibilidad de cometer errores. Pero lo bueno es que nos enfrenta a la posibilidad de cometer errores y nos obliga a rectificarlos, porque si no rectificamos el error, tenemos que parar. No podemos seguir investigando con un error. Pongo un ejemplo para que se entienda. Si yo diseño en un momento dado una encuesta para conocer el nivel de audiencia que tiene una emisora, ¿sí? Y cuando hago la prueba del cuestionario, me doy cuenta que la gente se cansa tanto con el cuestionario que elaboré que deja de responderlo, bueno, o corrijo el error o no hago la investigación. No puedo persistir en el error. No puedo. Puedo y no hago la investigación. Tengo que corregirlo. En ese sentido, la investigación
nos enseña nuestras limitaciones, nos enseña lo que no sabemos, pero nos permite superarlo, nos permite avanzar en nuestros conocimientos, en nuestros modos de pensar. En ese sentido, la investigación fortalece nuestro sentido autocrítico. En las investigaciones uno trabaja en equipo y una de las cosas más bonitas que pasa cuando uno investiga es cuando cometemos un error, metemos la pata, como habitualmente decimos, y unos se enojan con otros, con los que hacen responsable de haber metido la pata, o nos reímos todos juntos, ¿no es cierto?, de cómo fuimos tan bobos que no nos dimos cuenta. Es decir, el hacer investigaciones desarrolla en nosotros una especie de aceptación bastante sencilla de nuestra capacidad de errar, cosa que a veces nos cuesta en la academia. Aceptar que uno se equivoca, parece que no es de gente que sabe. Bueno, la investigación nos enseña que justamente los que sabemos son los que nos equivocamos y aprendemos a corregir errores. Y vamos así transitando un camino de aprendizaje. Pero al mismo tiempo que fortalece nuestra capacidad autocrítica, la investigación también fortalece nuestro sentido crítico. ¿Por qué? Porque nos enseña a hacernos preguntas, a cuestionar lo dado, eso que aparece como natural, el sentido común. Nos enseña a comparar, a confrontar datos y realidades. Y sobre todo nos enseña a reconocer que nuestros resultados no son los únicos posibles. Yo creo que esta es una cosa muy interesante porque de alguna manera el investigar nos libera de la tiranía del pensamiento único que es tan común en términos académicos, pero todavía más en términos políticos. Y esto a mí me parece valiosísimo. La investigación nos hace saber que aunque seamos muy rigurosos, nuestros conocimientos siempre en un punto son relativos. Siempre podríamos haber hecho otras preguntas. Siempre hubiéramos podido tener otra mirada. Siempre hubiéramos podido usar otra metodología. ¿Y esto qué hace? ¿Hace que nosotros sentamos que lo que descubrimos y aprendemos no tengan valor? No, muy por el contrario. Le da mucho más valor porque desde ahí podemos dialogar y debatir con el que piensa diferente. Para terminar este comienzo de charla y tener tiempo luego de que vengan todas las preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer y podamos dialogar sobre la investigación en comunicación, a mí me gustaría decirles que cuando uno asume la investigación así como yo la he caracterizado, como un modo de aprender, es decir, como un modo de estudiar, como un modo de enseñar, como un modo de ser alumno, como un modo de ser docente, como un modo de intervenir en la realidad, tiene la obligación, en cada momento histórico, en cada coyuntura, preguntarse cuáles son los problemas más serios que debieran investigarse. Y digo esto porque también a veces hay una tendencia a unas ciertas inercias. Entonces tenemos algunos investigadores, y yo no voy a dar nombres, pero si ustedes están en el campo de la comunicación pueden comprobarlo muy fácilmente, puede haber investigadores que hace 20 años investigan lo mismo. Y lo único que hacen es cambiar la fecha de la investigación o los datos que encuentran. Si antes contaban cuántos medios concentrados hay, hoy siguen contando cuántos medios concentrados hay. Y no le cambian una coma a la manera en que piensan. Yo creo que eso es lo que muchas veces se llama la burocratización de la investigación. Tengo el título de investigador, tengo la chapa y con la chapa hago mi carrera cómodamente. A mi entender, quienes entendemos la investigación como un modo constante de aprender, no nos quedamos tranquilos. Vivimos intranquilos. Tenemos la obligación de decir hoy, ¿qué es lo que hoy hay que investigar? ¿Qué es lo que hoy habría que investigar? Si es que de verdad decimos que vivimos en un escenario de comunicación que es desigual, que es inequitativo, que queremos transformar. Bueno,
Yo tengo mi respuesta, seguramente que otros van a tener la suya, y esto es lo interesante, lo que aprendemos investigando, que no hay una única respuesta, que hay múltiples respuestas, según las miradas que tengamos, de dónde arranquemos, según cuáles fueron esos temas y problemas que nos hicieron meternos en el rollo de la investigación. A mi entender, en este momento, ¿cuáles son los ejes, cuáles son las preguntas claves que tendríamos que hacernos en este momento que estamos viviendo, quienes deseamos intervenir en el escenario comunicacional desde la investigación, es decir, aportando conocimientos desde la investigación? Para mí hay dos zonas principales. Una es preguntarnos, ¿cuál es la cultura comunicativa de nuestro tiempo? ¿Y qué quiero decir yo cuando digo cuál es la cultura comunicativa de nuestro tiempo? Lo que yo quiero decir es preguntarnos cuáles son las representaciones que tenemos quienes integramos nuestra sociedad acerca de qué es estar comunicado o qué es estar informado. ¿Por qué esto me parece central? Armand Mantelar lo dijo hace mucho tiempo de una manera insuperable. Estas son las cosas, ven, así como a mí me marcaron esas investigaciones de las que hablé, también hay pensadores que a uno lo marcan, y sobre todo algunas afirmaciones de algunos pensadores. Armand Mantelar hace mucho tiempo dijo, yo lo repito siempre porque me marcó, que cada época tiene una característica comunicacional propia y tiene la que se merece, dice él. Y esto es muy importante, porque si uno no entiende cuál es el rasgo de la comunicación que hay en un momento dado, es decir, cómo la sociedad en su conjunto piensa la comunicación y la información, le agrego yo, quienes actuamos en comunicación corremos el riesgo de estar muy equivocados, de no entender lo que pasa y en consecuencia de no poder sostener nuestra práctica en una interpretación cabal de lo que sucede con quién, con aquella gente con la que queremos trabajar. Y la segunda gran zona de preguntas que yo creo que en este momento hay que abordar es ¿cuál es el estado que existe para el caso del ejercicio de los derechos a la comunicación? Es decir, ¿hasta qué punto en este momento se están cumpliendo o no, tienen vigencia o no, los derechos a la comunicación? Y esa gran pregunta es como que recubre tres ejes, me parece a mí. Por un lado, preguntarnos quién tiene el poder de comunicar hoy, quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Perdón. Y eso no quiere decir solo quién tiene los medios concentrados, porque el poder de comunicar está diseminado en la sociedad y el poder de comunicar no pasa solo por los grandes medios de comunicación. Hay un poder de comunicación que es político, hay un poder de comunicación en las organizaciones, hay un poder de comunicación en las instituciones académicas. Entonces, digo, analizar quiénes tienen el poder de comunicar, los múltiples poderes de comunicar en nuestra sociedad y cómo lo ejercen. En segundo lugar, el segundo eje, ¿quiénes son los que están dando batalla para, de alguna manera, contrarrestar esos poderes, para desmantelarlos? Ahí entran, por supuesto, las experiencias de comunicación popular, las experiencias de comunicación alternativa, pero también muchas otras cosas. Ahí entran los movimientos sociales que están pugnando por decir palabras renovadas. Ahí entran las múltiples maneras en que los jóvenes, los niños desafían a los padres, a las autoridades, etcétera, etcétera. Y en un tercer eje, que no habría de que descuidar, es dónde están y cuáles son las necesidades y vacíos que nadie nombra, lo no dicho, lo no representado. Yo creo que a veces tenemos la tendencia
a sustancializar el poder por un lado, la práctica que lo confronta o las prácticas alternativas por otro, y dejamos de mirar tanto murmullo que hay que no llega a convertirse en palabra alternativa, ¿no? Tanta posibilidad, tanta necesidad de una palabra diferente que no llega a expresarse. Entonces me parece que esos tres ejes, de alguna manera, son ejes de esta segundo gran interrogante que yo digo que es el que nos debería preocupar en este momento, que es interrogarnos sobre hasta qué punto hoy están vigentes en nuestro país los derechos a la comunicación o solo son un deseo y nada más. Dicho esto, fíjense que al lado mío podría haber otro investigador u otra investigadora que dijera no, para mí lo más importante para investigar en este momento sería tal cosa y tal cosa. Y a lo mejor yo le diría, oh sí, eso es muy importante también. Quiero decir, que uno pueda diseñar unas líneas de investigación, no quiere decir que sean las únicas posibles ni las únicas valederas. Y esto me parece importante decirlo en estas jornadas de investigación a la comunicación, de iniciación a la investigación, porque me parece que eso también es algo que nos enseña el investigar, que son muchos los modos en que podemos estar pensando en función de los mismos objetivos. No quiere decir que todos los que queramos mejorar las condiciones de comunicabilidad de nuestra sociedad pensemos lo mismo, ni desde el mismo lugar. Algunos trabajamos desde perspectivas sociológicas, otros desde perspectivas antropológicas, otros desde perspectivas semióticas, otros interdisciplinariamente. Es decir, cada quien con sus herramientas, desde sus propias preguntas, desde sus trayectorias, pero tratando de dar cuenta de lo que pasa fundamentalmente en el tiempo en que se vive. Me parece que un investigador que no da cuenta de su tiempo y de su coyuntura es un investigador a medias. Bueno, yo ahí pararía, no sé si se ha entendido lo que quise transmitirles o no, ahora me lo dicen y empezamos a conversar. ¿Está? Bárbaro, sí, claro que sí, que se entendió todo, pero mira, yo quisiera agregar algo más chiquito y que viene pegado a lo que venías diciendo y que en el caso mío sirvió de motivación, y es que vos decías que si salías en este mismo momento, hasta inclusive si lo hacemos acá en este grupo, y le preguntás a cada uno cómo quieren que los medios los nombren, o qué quieren que los medios digan de ustedes, digo, ahí Sí. nos enfrentamos con un problema porque no sabíamos o no sabremos qué decir así instantáneamente. Si nos ponemos a pensar, seguramente por nuestro Sí. trabajo lo diríamos un poco más rápido, pero el común de la gente, y eso nos obliga de alguna manera a salir al territorio, a construir ese conocimiento. Yo donde te lo escuché decir, decías que unos compañeros salieron con un grabadorcito a grabar a la gente por ahí. Sí. Pero digo, qué importante es eso, como a mí me funciona como motivador, digo, salir al territorio a escuchar a la gente, a ver cómo la gente quiere ser nombrada en los Claro. medios. Sí, señor. Eso fue muy fuerte y salió con mucha claridad. Yo lo contaba porque yo un año sistematicé todo el producido de las audiencias públicas de la Defensoría del Público, ese organismo fantástico que tuvimos, conducido maravillosamente bien por Cintia Ottaviano, y las audiencias públicas conducidas desde el área de capacitación por Ernesto Lamas, grandes compañeros, que realmente hicieron de esos espacios de las audiencias públicas, para mí yo les decía, esta es la mejor fuente de conocimiento para investigar. Y un año, el año que ellos destinaron las audiencias a que el público pudiera expresar cómo quería ser nombrado, ¿no es cierto? Porque el tema era ese, cómo estamos representados en los medios. Yo sistematicé todas las transcripciones de las, creo que fueron 5 o 6 audiencias en todo el país, y fue fantástico. ¿Por qué? Porque desde lo que decía la gente, uno pudo darse cuenta de, primero, la serie de estigmatizaciones, ¿no es cierto?, que producen los medios, pero también de esto que decías vos, cosas que, porque saber que los medios se estigmatizan es muy fácil.
¿no? Prendemos el televisor, escuchamos algunas radios, ya está todo claro. Lo que no es claro, lo que es mucho más opaco, es ¿y cómo quiere la gente ser nombrada? Y esto sí es formidable, porque si uno sobre todo quiere desarrollar prácticas de intervención, comunicación alternativa, comunicación popular o comunicación desde las organizaciones, y no sabe cómo las personas que van a escuchar nuestros medios, que van con las que queremos trabajar, si no sabemos cómo quieren ser nombradas, ¿cómo las vamos a nombrar? Desde nuestras ideas de la alternativa. Entonces, también seríamos muy autoritarios, ¿no? Bueno, ahí el profesor Santiago Schiorello va a leer algunas preguntas o va a darle la palabra a los compañeros que quieran preguntar. Dale, Santi. ¿Cómo no? Bueno, María Cristina, agradecerte también las palabras y saludar a los compañeros y compañeras. Hay preguntas de compañeros y compañeras docentes, pero me gustaría abrir primero el juego a los estudiantes. Si alguno de los chicos y chicas tienen ganas de hacer alguna pregunta, abrimos el espacio y después vamos con las consultas que están ahí en el chat. Interrumpan o escriban en el chat, a ver si alguien quiere verbalizar alguna consulta, aporte o sugerencia. Abrimos. Ahí veo varios. Veo a Jorge, a Eva, a Vanina. Les voy a mandar al frente, ¿No toman la posta? Vamos. Eso en clase se le llamaba hacer contacto visual. Mis estudiantes, tengo muchos estudiantes que se hicieron muy amigos míos, por cierto, y siempre me dicen, no, nosotros en clase mirábamos en otro lado, porque decíamos, no hay que hacer contacto visual porque te nombra. Es verdad. Bueno, acá Mariana Castro dice que es profe también de nuestra casa de estudios. Dice, me permite hacer una pregunta, bueno, no tengo micrófono. ¿Cómo hacemos para que la investigación deje de ser una actividad solitaria del académico, la académica, y avanzar hacia el involucramiento de las comunidades, de las organizaciones, de los movimientos sociales? Y agradece la charla. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que el único modo en que eso se logra es cuando, trabajando con organizaciones o movimientos, somos capaces de motivar a los integrantes de esos grupos, más que motivar, de convencerlos de que investigar es útil. Yo les voy a contar una breve anécdota, yo siempre digo breve, después charlo un montón, pero bueno. Yo en el año 82 fui convocada por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que agrupa a las radios populares, a una muy buena parte de radios populares de América Latina, a coordinar el área de investigación. La asociación tenía sede en Quito y tenían un área de investigación, ¿no? Se supone que el área de investigación, ¿para qué la tenían? Para ayudar a estas radios populares a investigar su práctica y que eso la fortaleciera. Yo llegué en el año 82 a Quito a trabajar en el área de investigación y pasé un año entero, haciendo lo mejor que yo sabía y lo que podía para que las radios se solicitaran hacer investigaciones. Nuestra idea era hacer investigaciones participativas, es decir, o en lo que se llama investigación-acción, es decir, trabajar con ellas, ¿no es cierto? Enseñarles a investigar. Yo pasé un año trabajando. Y al cabo de ese año se reunía la junta directiva de la asociación esta, y cada uno de los coordinadores, estaba el coordinador de capacitación, el de producción, yo la de investigación, y nos reuníamos y dábamos nuestros informes. Y yo informé lo que había hecho y le dije, bueno, después de hacer este informe, yo le digo que mi opinión es que hay que cerrar, hay que clausurar el área de investigación. Y el presidente de la asociación me miró y me dijo, pero vos estás diciendo que te quedás sin trabajo, que te despedimos. No, le dije yo creo que puedo hacer otras cosas acá. Creo que puedo tratar de que la investigación sea vista como algo valorable, pero no desde esta área como está pensada. Me dijeron, bueno, ¿vos creés que sos capaz? Sí. Y la clausuramos. ¿Y yo qué hice? Me puse a trabajar en el área de capacitación.
es decir, con los compañeros que hacían talleres capacitando a los compañeros de las radios. Y desde la capacitación en radio, yo fui poniendo mi granito de arena, mostrando cómo, si investigábamos, esto que dijo recién Marcelo, ¿cómo vamos a comunicarnos bien con las doñas del pueblo si no sabemos lo que las doñas quieren? ¿Cómo vamos a hacer para que los jóvenes se enganchen con nuestras radios si los jóvenes sabemos que están escuchando unas músicas y demás que nosotros despreciamos y no las entendemos? Bueno, así. 2 años después, no, a ver, esto fue en el 82, en el 85 yo volví a Argentina, yo estaba exilada, ahí volví a Argentina y cuando yo volví, en ALER se reabrió el área de investigación y buscaron a alguien que me sustituyera para coordinar el área de investigación que hasta hoy existe. Y durante todo ese tiempo se han hecho investigaciones participativas con las radios. Tal vez fue larga la pregunta, pero quería mostrarles que esto no es un verso, que uno, para trabajar en investigaciones, en investigaciones participativas, con instituciones, con grupos, con comunidades, lo que tiene que hacer primero es que esos compañeros comprendan para qué sirve la investigación, porque no tienen por qué saberlo. Entonces siempre hay, o es muy común que haya rechazo, que nos vean como los intelectuales, los académicos, los que les vamos a venir a enseñar cosas que ellos no tienen al alcance. No, lo que hay que mostrar es desde el quehacer, en el caso mío lo hice desde la capacitación, pero uno lo puede hacer desde muchos lugares, en el quehacer cotidiano. ¿Para qué sirve investigar? Y que investigar es posible, que investigar no es cosa de científicos, que los científicos son muy necesarios, por favor, pero digo que nosotros también, o que la gente que no ha estudiado en la universidad y que no es científica, también puede participar en investigaciones, ¿no? No sé si respondo más o menos. Me quedo con esa última idea de los mitos de investigar, y está buenísimo que lo traigas. Otra pregunta, otro profe, compañero, Sebastián Di Domenica, dice, ¿de qué manera o qué posibilidades tiene el investigador en comunicación de transformar o mejorar la sociedad de la que forma parte? Creo que algo estuviste mencionando. Y otra misma pregunta, ¿alcanza con la investigación o hace falta que la investigación pase a la política? Sí, yo creo que con la investigación no se transforma la realidad. La investigación es una de las prácticas que contribuye a las acciones que pueden transformar la sociedad. Yo creo que las transformaciones sociales siempre se producen desde la política o desde la acción social organizada, que son acciones políticas. Pero, ¿por qué yo creo que la investigación tiene un papel sustantivo? Porque a mí me parece que sin producir un saber propio y un saber autónomo, es muy difícil que uno pueda tener pensamientos críticos y autónomos, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros, investigando con las organizaciones, pero también solos desde la academia, cuidado, no es necesariamente solo la investigación con participativa o acción la que produce saberes que son importantes para la transformación de la sociedad, ¿no? Digo, cuando un economista investiga las condiciones macroeconómicas para el desarrollo del país, no lo hace junto con un sindicato o no lo hace con una comunidad barrial. Sería imposible. Es un tipo de investigación que la tienen que hacer aquellos que tienen un know-how muy específico. Pero si esos economistas lo que están buscando es producir un conocimiento que nos lleve a nosotros a tener unas posibilidades de redistribuir de manera más equitativa el ingreso, ese conocimiento va a servir para transformar la realidad, ¿sí? Entonces me parece que tampoco tenemos que caer en el mito de que lo que se hace en sede académica no sirve para transformar la realidad. No, yo creo que justamente todo el retraso que se dio a nivel CONICET y a nivel de desarrollo de la ciencia argentina en el periodo de gobierno anterior, nos muestra eso, cómo se desmantelaron institutos y demás, ¿no? Cómo se desmanteló el INTI, un instituto de tecnología e investigación central para el desarrollo productivo del país, ¿no?
Y eso no se estaba haciendo investigaciones necesariamente con las organizaciones. Es una investigación de punta que sirve para sostener los cambios que necesitamos a nivel económico, ¿no? Bien, bueno, también seguimos leyendo. Anabel Pascual, otra compañera docente, genia, la claridad con la que habla, expresa saber e interpela, agradecida de escucharla, aplausos. Bueno, y una pregunta más, antes de dar una palabra también a otro compañero, Fernando Palicer, profe de IUMA. ¿Podemos decir entonces que el rol del investigador, además de ser académico, es político-social? Bueno, yo creo que sí, porque para mí no hay tarea intelectual que no tenga una fuerte dimensión política y social, ¿no? Es decir, creo que nuestra actividad, que es la de producir saber, es una actividad que tiene un componente ideológico indudable. Uno no produce saber desde ningún lugar, ¿no? Uno produce saber desde algunos principios, desde algunos valores, desde algunas convicciones y utopías. Y esto no quiere decir ser, no ser objetivo, como algunos dirían, ¿no es cierto? No, uno tiene principios, uno tiene valores, uno tiene creencias, y desde ahí utiliza las metodologías más rigurosas para ¿qué? Para producir un conocimiento que sirva para unos fines determinados, ¿no? Entonces yo sí creo que, así como los docentes, ¿no? Todo el quehacer intelectual es un quehacer que tiene una fuerte dimensión política, desde mi punto de vista. Bien, Luis Barreras, profe de IUMA, había pedido la palabra. A ver si... Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿se escucha bien? Sí. Este es un problema que tenemos en estos tiempos, a ver si se escucha o no se escucha. Primero quiero hacer dos reconocimientos. En primer lugar, a la figura de Marcelo, digamos, a la organización de las jornadas, a Anita y a todos los compañeros y compañeras que han trabajado para promover este espacio de formación, de diálogo, de encuentro, que nos parece sustancial en estos tiempos. Y segundo, a una referencia ineludible como Marita para todos aquellos que trabajamos, que nos formamos en comunicación y que entendemos que dentro de los campos teóricos y los terrenos teóricos de la comunicación, todo lo que tiene que ver con la mirada latinoamericana ha sido muy importante y ha producido muchísimo caudal teórico para analizar nuestras realidades. Y en eso en Argentina tenemos dos casos, bueno, uno fue el de Aníbal Fori y el otro caso es Marita, que siempre es un placer escucharla. Y pensaba en lo que estabas hablando al principio, digamos que uno de los grandes problemas que tiene la investigación está entre el vedetismo de los investigadores, esto que decías de aquellos investigadores que no cambian y que siguen haciendo la misma investigación durante mucho tiempo, pero me gustó muchísimo esta idea de cómo quieren verse las audiencias. Y me acordaba de una experiencia que me contó Omar Rincón con Germán Rey, son considerados en Colombia discípulos de Jesús Martín Barbero, quizás uno de los máximos referentes en el campo de la comunicación, y contó una experiencia de que le dieron en una determinada comunidad en Quindío, los sábados a la tarde, entre 6 y 8 horas de televisión a la comunidad. Entonces uno se preguntaba o hacían hipótesis de qué podría llegar a querer la gente que se visualice, que se exhiba en esas horas de televisión. La comunidad lo que decidió publicar fue la celebración. Fueron los cumpleaños, los rituales populares, es decir, si hay algo que ven en los medios es un lugar de reconocimiento también, no solamente del crecer, sino de reconocimiento. Y en eso creo que la investigación, por este diagnóstico que hiciste previo, Marita, viene con un retraso en el sentido de que se ha estudiado siempre lo mismo. Es decir, hoy seguimos haciendo investigaciones sobre por qué Clarín no está cerca de lo popular. Y Clarín nunca va a estar cerca de lo popular. Entonces seguimos repitiendo las famosas frases con todo lo que nos interesa la escuela de Frankfurt, pero seguimos repitiendo ese axioma. Y cada vez pensamos en menos en cómo construir espacios de comunicación alternativos, populares, por y desde los pueblos, para no pensar en esta, o para disputar el sentido que hace Clarín. Y como último, han ido una pregunta, y me parece que acá puede ser el quid de la cuestión,
de que tenemos que desafiarnos constantemente a preguntarnos qué investigamos, para quién o para quiénes investigamos. Y en ese sentido te pregunto, Marita, ¿qué crees hoy en qué se debería investigar y con quiénes deberíamos investigar o hacer investigación en las universidades públicas? Bueno, a ver, la pregunta tiene que ver un poco con lo que dije al final, ¿no es cierto? En mi caso, para mí, una de las cuestiones centrales a investigar es todo ese campo de hasta qué punto están vigentes o no los derechos a la comunicación. Porque en general, y aquí comparto totalmente lo que vos decís, en general hablamos todo el tiempo, ¿no? El derecho a la comunicación tiene que estar vigente y peleamos por el derecho a la comunicación y la democratización. Bueno, bien, pero ¿dónde no está vigente? ¿Qué es lo que no está vigente? ¿Qué es lo que le impide estar vigente? Porque si no, no tenemos herramientas para la acción, ¿eh? Entonces, para mí, lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuál es el estado de los derechos de comunicación? Por eso decía, hay que analizar primero dónde está el poder y quiénes se están apropiando hoy del derecho a la comunicación, ¿sí? Eso. Pero, ¿dónde están las prácticas alternativas? Porque también ahí está bueno, las prácticas alternativas son los medios comunitarios y populares. Sí. ¿Cuáles? ¿Haciendo qué? Y todo lo otro que no son los medios. Toda la otra comunicación que se hace en la calle, en el barrio, en los territorios, como dicen. Yo no uso la palabra territorio, ¿vieron? Porque es una palabra moderna. Y yo soy premoderna, digamos, no. Es una palabra contemporánea. Yo soy moderna, me cuesta incorporar lenguaje. Bueno, pero me parece, y esto que yo decía, ¿dónde está lo no dicho? ¿Dónde está lo no representado? Hoy tenemos, a ver, pongo un ejemplo que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Nosotros hace unos años realizamos con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias, antes del gobierno anterior, había bastantes fondos para investigación en la Secretaría de Políticas Universitarias e hicieron un llamamiento para el sector cooperativo. Entonces varias radios cooperativas de aquí de las sierras chicas, le llamamos nosotros las poblaciones serranas cerca a la ciudad de Córdoba, hay radios cooperativas, muchos de los compañeros que trabajan y compañeras que trabajan en esas radios, que han hecho esas radios, han sido alumnos nuestros, sea en el grado o en nuestra especialidad en medios audiovisuales en el posgrado. Y entonces, dialogando con nosotros, dijeron, ¿por qué desde el programa de ustedes no presentan un proyecto para investigar nuestras emisoras, ¿no? En general, ellas se hacían las preguntas clásicas, ¿quién nos está escuchando? ¿Qué es lo que desea escuchar la gente? Etcétera, etcétera. Bueno, hicimos un proyecto y salió para trabajar con cinco emisoras cooperativas de distintas localidades. Y casi todos pidieron lo mismo, ¿no? Querían conocer las audiencias, conocer cómo estrechar los vínculos con las organizaciones sociales, es decir, una cosa bien clásica pero bien importante. Y diseñamos estudios cuantitativos y cualitativos con todas ellas, fueron muy, muy enriquecedores. Pero una de esas emisoras, emisora de la ciudad de Carlos Paz, muy conocida turísticamente en todo el país, nos dijo, no, nosotros no queremos hacer ningún estudio de audiencia. Nosotros no nos interesa saber quién nos escucha. Y yo le dije al director, pero ¿cómo, Jorge? ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo. No, dice, nosotros ya sabemos que nos escucha muy poca gente. Y yo lo miramos, ¿no? Y dijimos, ¿y bueno, si ya sabe... Claro, dice, nosotros ya sabemos que nos escucha mucha gente. Nosotros queremos saber otra cosa. Nosotros, ¿sabés qué quisiéramos saber? Si es que se puede, me dice él, investigar eso. ¿Qué querés saber? ¿Qué quieren saber? Nosotros quisiéramos saber cómo viven los habitantes de Carlos Paz, su ciudad. Nosotros lo miramos y dijimos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué quieren saber eso? Porque acá viene lo interesante. Ser un investigador, ¿no? Y responder a esta pregunta que vos hacías, ¿qué es lo que hay que investigar? No sale de la cabeza de uno porque sí lo que hay que investigar. Sale de los diálogos que uno tiene con los actores sociales o en la propia académica, en la propia situación académica, cuando un estudiante te desafía con un tema y vos decís, esto hay que investigarlo porque no lo sé, no lo tengo claro. Bueno, este compañero nos explicó, dice, miren, nosotros tenemos poca audiencia y nosotros sabemos que tenemos poca audiencia o creemos saber que tenemos poca audiencia porque nosotros tenemos un modo de pensar que es muy distinto al de la media
de los habitantes de Carlos Paz. Ahora, nosotros no queremos cambiar nuestro modo de pensar. No vamos a plegarnos al modo de pensar medio, pero queremos saber exactamente lo que piensan los habitantes de la ciudad, porque tal vez por ahí encontramos algunas claves para ir dialogando. Y fue una investigación fantástica. Nunca habíamos trabajado esos temas. Y desarrollamos, inventamos unas metodologías para trabajar con la población, en un estudio cualitativo, por supuesto, las representaciones sobre su ciudad y qué era ser de Carlos Paz y vivir en Carlos Paz. Y esa investigación, esos resultados, le dio a los compañeros de la radio un material precioso. ¿Para qué? Para pensar cómo hacer radio. Fíjense, no tenía nada que ver, parece, con la radio. No, tenía muchísimo que ver. Entonces, sintetizo, cuando vos decís, tenemos que investigar nuevas cuestiones, no lo que se investiga siempre, yo lo ligo a tu pregunta, ¿qué es lo que hay que investigar? Lo que hay que investigar son aquellas cuestiones que desde el punto de vista ideológico de uno, desde ese lugar de los principios, los valores, lo que uno cree, lo que uno desea, considera que no se sabe y es necesario para la acción, y hay que investigar aquello que en vinculación con otros se descubre como un problema para la práctica, como un problema para la acción. Yo doy esa respuesta porque es la manera en que yo he ido a lo largo de mi vida y en los distintos momentos produciendo los objetos de investigación sobre los que he trabajado, ¿no? Bueno, seguramente... A ver, pero agrego una cosa que ahora que nombraste al Aníbal Ford y que tiene mucho que ver con esto. Con Aníbal nos queríamos mucho y además muchas veces nos encontrábamos, nos invitaban a los dos para algunas jornadas como esta, ¿viste? Y bueno, yo hablaba de lo que estaba investigando y él hablaba de esas cosas que él hablaba, que eran sus grandes ideas formidables, que nos interpelaban, nos cuestionaban. Bueno. Y entonces cuando nos encontrábamos me miraba y me decía, ¿qué haces? ¿Qué haces, Petiza? Me decía él. ¿Qué haces, Petiza? ¿Vas a seguir hablando de la radio? ¿Cuándo vas a dejar de investigar la radio? Y yo le contestaba sistemáticamente, cuando aprenda algo, Aníbal. Porque era así, y cuando Aníbal me decía, ¿cuándo vas a dejar? No me estaba diciendo que yo investigaba siempre lo mismo. Porque él sabía muy bien que yo iba cambiando cuestiones más, pero yo sentía que todavía tenía que aprender cosas, ¿no? Entonces digo, tiene mucho que ver con eso. ¿No? Bueno, ahí otra de las preguntas. Seguramente te pidamos el material que hiciste de esa investigación y otro que nos comentaste antes de arrancar, que hiciste en Instituciones del Cerro, porque va a enriquecer sin duda el trabajo nuestro en las cátedras y en el instituto. Jorge Pardés, estudiante y compañero de la carrera de comunicación. No sé si tenés ganas de hablar, Jorge, de mencionar la pregunta, me gustaría que la verbalices. Si tenés ganas ahí, le doy la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias. Sí, básicamente hacer uso de la palabra primero para agradecerle a María. Tenerla en directo es un lujazo después de leerla y estudiarla todo el tiempo, ¿no? A mí me interesa, en un trabajo que estuvimos viendo hace unos años, justamente con Santiago, vos afirmabas que la digitalización de los medios de comunicación ampliaba horizontes. En un momento que para mí fue muy importante, básicamente porque estábamos definiendo justamente eso, ¿no? La territorialidad de la acción, usando la palabra moderna. La pregunta es, ¿cómo superar el mito de la territorialidad circunscripta al alcance de las FM, digamos, ¿no? Porque siempre se habla de radio circunscripto al alcance que uno tiene y esa comunidad en la que uno participa, que es restringida a ese alcance. Cuando vos estás mentando en comunicar, cuando vos estás articulando un mensaje que va a través de un medio de comunicación que trasciende fronteras, que te escuchan desde otros países, ¿cuál es la comunidad sobre la que vos te aplicás? ¿Cómo definís la territorialidad en ese momento, en esa situación?
Y muchas gracias. Bueno, Jorge, gracias por tus palabras. Justamente en estas investigaciones que les acabo de comentar con las radios cooperativas de acá de las Sierras Chicas, una cosa muy interesante que aprendimos, porque ahí está uno en las investigaciones, siempre va aprendiendo. Aprendimos que en varias de ellas tenían más seguidores por las redes sociales que quienes las escuchaban, ¿no? Y ahí los compañeros tenían inquietudes similares a las tuyas, a pesar de que mucha de la gente que los seguía y que nosotros contactamos eran de la localidad, porque nosotros hicimos encuestas territoriales. Pero ellos sabían a través de sus redes sociales que había mucha gente que los seguía que no era de la población en la que están instalados. Y ahí, trabajando este tema con ellos, yo les decía que a mí me parece que hay que ir pensando y trabajándolo. Hay alguna bibliografía sobre esto, seguramente que hay más de lo que yo conozco, pero que hay que seguir profundizando el tema. Que hay que trabajar en la idea de comunidades culturales y comunicativas, ¿no? Que no son territoriales, no son... A ver, si vos... Yo que he tenido durante años la obsesión de los públicos, ahora tengo esa cuestión, digo, es ahora por el imperio del desarrollo tecnológico y de los usos culturales, me tengo que preguntar, ¿sí? A ver, ¿qué es ser hoy? Hoy ser público de los medios es lo mismo que yo estudiaba hace 10 años, definitivamente no. Yo hoy no sé lo que es ser público de los medios. Yo que tengo el tupé de decir que yo elaboré una teoría, y hoy yo no sé lo que es ser público de los medios. Por eso no investigo tanto, bueno, ya estoy jubilada y trato de hacer pocas cosas, bueno, pero sigo pensando y sigo asesorando a algún equipo de investigación. Y creo que la cosa va por ahí, por donde vos estás señalando. A mí me resultan muy simplificadoras y muy hasta deplorables algunas producciones que hay en torno a redes como Facebook. Hay un libro que yo no me acuerdo las autoras, son dos chicas, que se llama Facebook es el mensaje. Si lo ven, léanlo como ejemplo de cómo se simplifica y se dicen barbaridades, ¿no? Yo siempre lo cito, no, porque de verdad, yo creo que hay una simplificación, ¿no? Ahora ya no somos ni emisores receptores, ahora somos prosumidores. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se está viviendo la experiencia de las redes? ¿Dónde están las investigaciones etnográficas, las investigaciones culturales, las investigaciones con una perspectiva psicológica que nos digan qué está pasando? Bueno, hay mucha charla banal, hay pocas investigaciones, hay algunas. Entonces, a mí me parece que hay que ir trabajando en el curso que yo dicto en nuestra especialización sobre medios audiovisuales, que es un curso sobre públicos, justamente yo he intentado, sin haber investigado mucho todavía, he intentado empezar a plantear esta problemática. La de que hoy, cuando hablamos de públicos, hablamos de una figura que ni sabemos bien dónde está, ni sabemos cómo consume, ni sabemos cómo se mueve, que es más que un público que está vinculado punto a punto con un medio, es un ser que deambula, es un ser, ¿no?, que combina, es un ser que articula modalidades de exposición diversas. Bueno, entonces a mí me parece, y trabajábamos con los compañeros de esta radio, la idea de comunidades de escucha, por ejemplo. Comunidad de escucha en la medida en que ya la comunidad no está dada por una base física, sino por escuchar lo mismo, ¿sí? Entonces, la comunidad de escucha juvenil, y cuando decíamos escucha, era la red social, pero le decíamos comunidad de escucha pensando que el medio sigue siendo radio, ¿no es cierto? Pero uno podría decir lo mismo para los diarios, podría hablar de comunidad de lectura, ¿no? O para los mensajes audiovisuales, podríamos hablar de comunidades de visionados, no sé. Hay que darle mente, pero digo, ya hay bibliografía
En España se están haciendo algunas investigaciones muy bonitas sobre los públicos de las redes. Bueno, yo no conozco mucho, les digo, pero hay que buscar. Y sí creo que lo que vos decís es un desafío. Tenemos que producir nuevas nociones para nuevos tiempos. Bueno, Marita, justo atado a esa mención que hacías, y se va la última, ¿no? Y ya se va la última porque a mí me van a tocar el timbre en cualquier momento porque tengo una reunión. Valentina, que era representante del Centro de Estudiantes de IUMA, justo atado a eso, decía cómo podemos analizar las audiencias más jóvenes, sobre todo en las redes sociales y los actuales podcasts. Claro, bueno, un poco lo que dije recién. Yo creo que tenemos que inventar, que tenemos que... yo recién dije, hay libros terribles, hay mucha banalidad, es cierto, pero hay buenos autores, hay gente que está trabajando. Entonces, primero eso, tenemos que estudiar, tenemos que leer a los que están investigando y más, y luego hacer nuestros propios ensayos, nuestros propios diseños de investigación, aunque sean chiquitos, aunque sea para un curso de la carrera, ¿no? Aunque sea casi como un ejercicio práctico, pero tenemos... Y además me parece que los jóvenes pueden hacer algo muy interesante, y es la autorreflexión, ¿no? Es decir, bueno, los jóvenes, bueno, los estudiantes son jóvenes. Entonces hay ahí unas comunidades culturales entre ellos que pueden ser ese primer lugar que empiezan a sistematizar su práctica, empiezan a objetivarla. Eso también es investigar, ¿no? O punto de partida para investigaciones. Y me parece que sí, que el tema de los jóvenes... Miren, yo el último tiempo me dediqué, y ahí elaboré una teoría sobre ciudadanía comunicativa, y me dediqué a trabajar con el tema de la ciudadanía. Y hace poquitos días me escribieron de la Universidad de Entre Ríos, tengo que contestarle ahora, proponiéndome ser jurado de una tesis doctoral que me encantó. Es una tesis doctoral que, según me dijeron, no la he leído, trabaja el rap como lugar de expresión de la ciudadanía. Me pareció fantástico. Y entonces la profesora que la dirigió a la tesis me dice, mira, es interesante porque se trabajan algunas nociones vinculadas a lo que vos decís y en otras discutimos con vos, pero desde el rap le digo, me parece fantástico. Me parece fantástico porque he ahí una expresión cultural novedosísima, ¿no? Y que nosotros no hemos abordado tal vez desde los estudios de comunicación. Me parece que la música es algo que lo tenemos ahí medio como que eso lo estudian, no sé, otros, no los comunicadores, ¿no? Entonces me parece que, y esto es hecho por una joven, a mí me parece que los jóvenes empiezan a interesarse por sus propios lenguajes, por sus propias narrativas, y eso es muy valioso. Marita, la última, no te enojes. Dale. La última de Mariano Calvi, el docente también de la casa de IUMA, dice que si bien no está relacionado con el tema central de la charla, le gustaría saber qué pensás del rol de las radios comunitarias en la actualidad de nuestro país. Bueno, yo la verdad que yo soy fan de las comunitarias, no soy muy objetiva, no. Yo creo que son muy valiosas, pero ¿valiosas en qué sentido? Esta última investigación que hice yo, y junto con una que dirigió justamente Claudia Villamayor, con Diego Jaimes, y que le hicieron con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos también, nos han demostrado una cosa que para mí es clave, cómo las radios comunitarias son esenciales en lo que es la construcción del saber sobre lo local. Y esto que parece, ay, bueno, están en lo local, es lo chiquito. No, no, no. Lo local no es lo chiquito. Lo local es aquello donde hunde las raíces la población y desde ese lugar es el lugar desde donde se actúa, ¿no? Lo local no es lo pequeño. Lo local es lo propio, aquello que identifica desde donde se puede operar. Y en eso, las radios comunitarias, justamente porque los medios concentrados son cada vez más únicos, unánimes, ¿no? Y hablan todos de lo mismo y tienen una misma agenda, tienen las radios comunitarias, las radios populares, una gran posibilidad de encontrar un lugar de interlocución muy importante. Y en un trabajo que hizo hace poquito Ernesto Lamas sobre los medios comunitarios en la pandemia,
que lo anda circulando por ahí, lo ha publicado la FES, la Fundación Eber. Es muy interesante todo lo que Ernesto refleja, pone de manifiesto en relación con el papel de las radios comunitarias en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de incertidumbre y demás, ¿no? Entonces yo creo que las radios comunitarias tienen que esforzarse por algo que es todavía, me parece a mí, una limitación, que es el pensar en grande. Yo creo que todavía las radios comunitarias están... Bueno, y uno entiende por qué, ¿no? Han tenido siempre condiciones muy difíciles, tuvimos un pequeño veranito y demás, y luego volvimos para atrás. Bueno, digo, es muy difícil trabajar en estas emisoras con tan pocos recursos y demás, pero a mí me parece que tienen que pensar más en grande en este sentido, como se pensó cuando fueron las radios comunitarias a través de Farco, tal vez la pieza central para que hubiera una nueva ley de comunicación de medios audiovisuales en el país, ¿no? Digo, a mí me parece que las radios comunitarias están llamadas a ser un poder muy importante y que tienen que pensar en ese sentido en grande, y a veces no todas lo hacen, ¿no? Y dicho esto, no es contradictorio con lo que dije recién, con lo local, ¿no? Lo local es ese lugar desde el cual se afianza, se cobra fuerza y en unión con otros se pueden generar acciones importantes. Bueno, Marita, de mi parte agradecerte y comentarte también que desde Comunicación Comunitaria de Yuma siempre tenemos tus textos ahí como referencia, y tanto esta charla como los que te vamos a pedir seguramente lo anexemos para seguir debatiendo. Bueno, y ahí, como decía Jorge, ampliar los horizontes de la digitalidad. Así que, bueno, agradecerte nuevamente, y bueno, decirle a los compañeros y compañeras también agradecer la presencia, y que a las 5 tenemos la charla de extensión y territorio con las compañeras, y le dejo la palabra a Marcelo. Bueno, no, está bien, gracias Santiago. Bueno, gracias Marita por este tiempo que nos destinaste. Ahí fui leyendo por el chat y por otros lados a los compañeros que están muy contentos con la charla y con escucharte y poder irnos de la charla pensando algunas cosas que tienen que ser útiles para la carrera. Eso es lo importante, y bueno, y nos estaremos viendo en cualquier otro momento. Te mando un beso grande. Y como dijo Santiago, a las 5 tenemos la primer mesa, y ahí empezaremos a escuchar a los estudiantes, a los compañeros que presentaron trabajo. Nuevamente agradezco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto, y vamos a estar comunicados. Yo ya prometo mandar esa investigación que les hablé de la cárcel, pero bueno, para cualquier cosa estamos acá, siempre tratando de seguir pensando y de seguir aprendiendo algo. Así que muchísimas gracias, mucha suerte en las jornadas y para ustedes. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. A las 5 nos vemos. Gracias, lujo.